Los británicos participan el día de hoy en las elecciones generales. Los comicios han sido calificados como los más ajustados de las últimas décadas. Dos partidos lideran las encuestas de intención de voto. Los resultados electorales podrían terminar con uno de los parlamentos más fragmentados en la historia del Reino Unido. Elecciones generales en el Reino Unido. Los británicos van a las urnas para elegir a quienes conformarán su nuevo gobierno. Los pronósticos indican que es posible un empate entre los dos principales partidos, el conservador del primer ministro británico David Cameron y el de los laboristas liderado por Ed Miliband. Unas 45 millones de personas están llamadas a participar. No hay posibilidad de una segunda vuelta. ¿Qué eligen los británicos? Los británicos eligen a 650 diputados que integrarán la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster. Gana un escaño el candidato que más votos obtenga. Para la formación de un gobierno de mayoría, un partido debe lograr 326 asientos, es decir, la mitad más uno de los puestos en el Parlamento. Esto le garantizará una administración con facilidades para sacar adelante sus proyectos de ley. Después del escrutinio final, la reina Isabel II cita al líder del partido ganador al Palacio de Buckingham. La monarca es la encargada de pedirle que conforme el próximo gobierno. Luego lo nombra primer ministro formalmente ante el Pleno. Si ninguno de los partidos logran la mayoría en la Cámara de los Comunes, el Reino Unido tendrá lo que se conoce como un parlamento colgado. ¿Y si no se logra una mayoría? De ser así, el Parlamento queda en una especie de limbo hasta que los grandes partidos logren una negociación con las fuerzas políticas más pequeñas y así obtener una mayoría. Si esto pasa, el actual primer ministro continúa en el poder hasta tener un nuevo ejecutivo. El 18 de mayo es la apertura de la legislatura. ¿Quiénes son los candidatos? Un total de 3.971 candidatos participan en las elecciones. 3 son los principales aspirantes. David Cameron, Partido Conservador. Lidera el partido desde 2005 y es primer ministro desde el año 2010. Se convirtió en el político más joven en asumir el cargo a los 44 años. Su principal bandera es la austeridad y promete seguir esa línea de resultar reelegido. Prometió además una estricta reforma migratoria. Ed Miliband, Partido Laborista. Es el líder de la oposición desde el año 2010. Continuamente ha sido criticado por ser poco mediático, lo que le ha valido ser uno de los políticos peor valorados de la historia en el Reino Unido. En 2005 logró un escaño en el Parlamento. Trabajó de cerca con el ex primer ministro Gordon Brown. Su discurso se basa en lo social y busca acabar con la austeridad. Nick Clegg, Partido Liberal Demócrata. Durante los últimos 5 años ha sido el viceprimer ministro del Reino Unido. Su carrera política inició en 1999 cuando fue diputado del Parlamento Europeo. En 2005 fue elegido diputado para la Cámara de los Comunes. Lidera el Partido Liberal Demócrata desde el año 2007. Clegg cogobernaba hasta ahora junto a David Cameron. Se vislumbra como uno de los posibles aliados para un nuevo gobierno de coalición. Las urnas en el Reino Unido permanecerán abiertas hasta las 10 de la noche hora local. Los resultados se conocerán durante la madrugada de este viernes. Y los principales candidatos en Reino Unido ya emitieron su voto. El primer ministro y aspirante David Cameron, lo vemos ahí, lo hizo en el condado inglés de Oxfordshire, en medio de las voces de apoyo de sus seguidores. El líder del Partido Liberal Demócrata y viceprimer ministro, Nick Clegg, votó en la circunscripción de Sheffield Hallam, en el centro de Inglaterra. El laborista Ed Miliband también asistió a su colegio electoral en compañía de su esposa. Otros de los candidatos que ya fueron a las urnas son Natalie Bennett, Nicola Sturgeon y Nigel Farage.